44 minutos. Le agradezco enormemente a Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que nos acompañe vía telefónica esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué sucedió en esta reunión el día de ayer con el presidente López Obrador? Bueno, fue un repaso de cómo quedó el paquete económico, Pamela, cómo quedó el presupuesto de egresos y pues repasar que todos los programas principales, todo lo que se prometió en campaña, pues afortunadamente tiene presupuesto para que ya las secretarías pues se pongan a trabajar ya en el despliegue de los programas a la brevedad. De eso se trató básicamente la reunión. Una de las principales señalamientos al presupuesto está relacionado como, si bien sí se trató de cumplir las promesas de campaña, que además creo que era la pregunta que todo mundo se hacía durante el proceso de campaña, cómo era que el dinero iba a alcanzar. Y hoy algunos de los señalamientos dicen, bueno, pero se le está dando un uso político o clientelar a el presupuesto utilizándolo justamente para estos programas. ¿Qué decir sobre ella? No, pues mira, primero ni siquiera se ha empezado a hacer el despliegue de los programas. Segundo, en el caso de los programas sociales, sí hay una lógica muy distinta a la que prevaleció en el pasado. Aquí estamos hablando de programas que responden a derechos universales, por ejemplo, el de adultos mayores. Uh-huh. No es sobre ciertos padrones, sobre ciertos grupos, es universal, es para todos. Y es una política pública de dimensiones que no habíamos visto en el país, porque es la primera vez que se va a atender la totalidad de un grupo vulnerable. Los adultos mayores tendrán la pensión al doble de lo que actualmente reciben algunos cuantos, para que sea universal y la tengan todos la pensión. Y bueno, pues lo que se prometió en campaña, los programas que van a arrancar, los de infraestructura también, como el Tren Maya, el tren transísmico, la inversión que se está haciendo en Pemex, muy importante para recuperar la plataforma de producción, la nueva refinería de Dos Bocas, el programa de jóvenes construyendo el futuro, el programa de Sembrando Vidas, en fin, lo que se prometió ahí está en el presupuesto y es lo que se va a desplegar en 2019. Creo que de eso se trata la política. Había muchas dudas de que si iba a alcanzar o no iba a alcanzar. Uh-huh. Pues mira, la política de austeridad finalmente es la que está dando el espacio presupuestal para estos programas. El rubro de servicios personales por primera vez en muchos años disminuye, lo mismo que algunos rubros también de gasto corriente claramente disminuyen, pues ya es el efecto del programa de austeridad. Se cumple también la promesa de no seguir endeudando al país, de no aumentar impuestos y que no vayan a aumentar en términos reales el precio de los energéticos, cosa que también son políticas que terminan beneficiando a la población en general. Comentabas en redes sociales, el presupuesto dejó de ser un botín político para convertirse en un instrumento para el desarrollo. ¿A qué te referías exactamente con el tema de ya no es botín político? Pues mira, siguiendo el proceso de aprobación, Pamela, fue un proceso diferente porque veníamos de una inercia muy fuerte de una negociación en la Cámara que ocurría, de proyectos que no tenían mucho desarrollo ni sustento. Se hacía un gran listado en el ramo 23, en algunos casos se caía en malas prácticas en el ramo 23, dando origen a los moches, y era finalmente una distribución muy ineficaz de recursos, con montos pues que llegaron a oscilar en más de 100,000 millones de pesos. Ahora fue un proceso de negociación y de presupuestación diferente, donde los proyectos tendrían que venir desde la propuesta original del Ejecutivo. Por eso algunos no alcanzaron a entender pues que el país ya cambió y que ya no se iba a seguir esa práctica del ramo 23 de los moches. Eso se terminó, no hay un solo peso adicional en el ramo 23. Pero sí hay mayores recursos a estados y municipios por otra vía, que es por la vía de las participaciones y aportaciones, que es lo que marca la ley, que es más transparente, es menos discrecional y se alcanza un monto
el monto más alto en los últimos 10 años. El incremento es casi el 9% en términos reales. Justo quería preguntarte esto, porque ¿cuánto podían obtener o a cuántos recursos alcanzaban a obtener a través de este ramo? Y si es equivalente al aumento que se da a través de la otra vía en la que también pueden acceder a estos recursos. La vía del ramo 23 era absolutamente discrecional. Ajá. Pamela, a algunos estados les iba bien, otros no tan bien, también a los municipios, dependiendo pues del lobby político que pudieran tener durante la negociación presupuestal. Entonces no podrías tener como una cifra, porque era muy diferente en cada año. En cambio, al aumentar las participaciones y aportaciones, vía del compromiso del gobierno a tener una mayor recaudación, hace que las fuentes de financiamiento estables, permanentes y además más transparentes sean las que estén aumentando, lo cual en el mediano plazo para un municipio es mucho mejor, porque desafortunadamente vimos desfilar pues casi a 2,000 presidentes municipales por la Cámara de Diputados con su propuesta, con su petición de tener más recursos, y eso pues evidentemente no alcanza. Pero el aumentar las aportaciones y participaciones va a hacer que tengan mayor certeza de tener más recursos de aquí para adelante. Y eso es bueno para el país. Viene ahora otro reto importante ya con este presupuesto, que tendrá que ser que se gaste en lo que estaba destinado, porque quizá lo que pasaba en administraciones anteriores era que independientemente de lo aprobado, el dinero acababa en otras bolsas. Así, tienes toda la razón, había una gran discrecionalidad en el ejercicio, y entre lo que aprobaba la Cámara y lo que finalmente se ejercía había enormes diferencias. Justo ayer el llamado del presidente de la República fue a pues ya hacer el despliegue de los programas a partir del presupuesto que se tiene, para no caer en subejercicios o no caer después en reasignaciones que no son deseables. ¿Qué sigue para la Cámara, Mario? Tenemos muchísimo trabajo, Pamela. El 3 de enero tenemos la comisión permanente. Vamos a iniciar a partir del 7 de enero una serie de foros, consultas públicas. Vamos a invitar a gobernadores, presidentes municipales, organizaciones no gubernamentales, colectivos, académicos, universidades, a hablar sobre la Guardia Nacional, la última etapa de discusión, análisis de la Guardia, porque queremos convocar a un periodo extraordinario para el próximo 16 y 17 de enero, donde ya se discute y en su caso se apruebe la Guardia. Y de ahí pues ya nos brincaríamos hasta el 1 de febrero, arrancando otra vez el periodo de sesiones. ¿Y existe lugar para que quizá después de escuchar a las diferentes voces sobre este tema pudieran oír la Guardia Nacional? Y lo pregunto porque dice se van a plantear foros, pero la Guardia Nacional fue también una promesa de campaña. Sí, fue una promesa de campaña, nada más que su diseño es un gran reto, porque es un diseño constitucional, la creación de esta institución que tenga las facultades y las posibilidades de enfrentar el fenómeno delictivo que está viviendo nuestro país. Es un diseño constitucional pues muy diferente a lo que se ha tenido. Hay que recordar que desde la época del presidente Calderón, el ejército fue sacado a la calle a hacer labores de seguridad pública. El presidente Peña intenta regularizar esta situación a través de la Ley de Seguridad Interior, y la Corte dice no, esto es un fraude a la Constitución, porque por más que una ley llame Seguridad Interior, pues el ejército no tiene la facultad de hacer estas actividades. Entonces, la opción que toma el presidente López Obrador es ir a la Constitución y mejor diseñar una Policía Nacional, que es la Guardia Nacional, para enfrentar el fenómeno que estamos viviendo actualmente. Es una policía que tendrá disciplina militar, pero toda su actuación será en el rango, en el ámbito de lo civil. Entonces, pues sí, es un reto importante. ¿Cómo quedará la Guardia? Bueno, es la definición que vamos a hacer en la Cámara de Diputados, y a eso estamos convocando a los foros para escuchar todas las voces y quede lo mejor posible, además que tenga un consenso político lo más amplio posible.
¿Cuál tendría que ser la prioridad? ¿Darle a los militares que ya están desplegados el marco legal para que puedan actuar bajo este nombre ahora de Guardia Nacional, con un corte de son policías, pero no son policías porque tienen un mando militar? ¿O buscar en el fondo que recuperemos a las policías y que a partir de eso esta Guardia Nacional tuviera un tiempo límite de permanencia? Pues son las dos cosas combinadas, porque tampoco podemos, digamos, decirle a la gente, oigan, espérennos tantito porque vamos a fortalecer las policías y a lo mejor en 10 años tenemos la fuerza suficiente para recuperar territorialmente al país. Y por otro lado es aprovechar la disciplina militar para que formen una nueva organización con una mística completamente distinta a la que tiene el ejército. La preparación del ejército, la preparación militar, pues es la de eliminar al enemigo. Uh-huh. En el caso de la policía, bueno, pues tienes a un civil que tiene derechos y que está fuera de la ley, y que el propósito no es aniquilarlo, sino ponerlo a disposición del Ministerio Público. Entonces son organizaciones con místicas y objetivos completamente diferentes. Para ello tendrá que haber una preparación diferente. Sí, habrá preparación policial, entrenamiento policial en materia de derechos humanos, en materia de convivencia con la ciudadanía, en materia también de uso de la fuerza. Dos condicionantes que tenemos actualmente en el dictamen de Guardia Nacional es que esta no podrá operar si no está aprobada su ley orgánica y por primera vez en la historia del país una ley para regular el uso de la fuerza. ¿Algo que quieras agregar sobre este tema? Que más, bueno, ha cambiado mucho el diseño de la Guardia. Por ejemplo, el mando no será militar, el mando será civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. Uh-huh. De manera permanente, así va a estar el diseño constitucional, aunque dejamos un artículo transitorio para permitir que los primeros 5 años de la Guardia esté bajo la Secretaría de la Defensa, por una lógica muy elemental, que la mayoría de los elementos que van a arrancar e integrar la Guardia Nacional serán militares. Ok. Bueno, pues estaremos al pendiente de todas estas discusiones. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Pamela. Gracias. Saludos y felicidades a todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Muy buenos días, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.